devocionales, nuestro estudio. Hoy es el último día de este mes y que lo recibamos gozosos con la palabra. En esta mañana vamos a estudiar el libro de los Hechos en el capítulo 21, del versículo 27 al 40. Como título tenemos Hasta cumplir con el llamado. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando: Israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Decían esto porque antes lo habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó y se agolpó el pueblo, apoderándose de Pablo. Lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Intentaban ellos matarlo cuando se le avisó al comandante de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este inmediatamente tomó soldados y centuriones y corrió a ellos. Cuando ellos vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el comandante, le prendió y lo mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, lo mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Cuando estaban a punto de matarlo en la fortaleza, Pablo dijo al comandante: ¿se me permite decirle algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Cuando él se lo permitió, Pablo le pide en las Pablo de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, se hizo un gran silencio y comenzó a hablar en lengua hebrea, diciendo: bueno, podemos ver que los judíos de Asia alborotan al pueblo para buscar la muerte de Pablo, acusándole injustamente de haber enseñado contra la ley y haber profanado el templo. Cuando ejercen violencia contra el apóstol, el comandante y los soldados lo llevan a la fortaleza, pero antes Pablo le pide la oportunidad de dirigirse al pueblo. Esto es como el resumen de lo que hemos estado leyendo. Bueno, en los primeros versículos, sobre todo en el 28, dice: gritando: Israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar. Se está refiriendo, ¿cierto?, a lo siguiente: una estrategia que usa el enemigo para dañar la obra de Dios es precisamente desacreditar el trabajo del misionero, el trabajo de los obreros. De esta manera nosotros podemos ver cómo Satanás trata de truncar esta obra, ¿cierto?
y, y por esa razón es que se agolpa el pueblo y empieza a gritar, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley, dice, ¿no es cierto? Y empieza entonces a unas acusaciones no verdaderas. Y entonces podemos decir que debemos poner mucha atención si escuchamos acusaciones contra los obreros de Dios y debiéramos orar por ellos. Muchas veces se ve que cuando se entra con el mensaje de la palabra y no yéndonos muy lejos, pues suele suceder en nuestras casas, en nuestros hogares, cuando uno de nosotros llega por primera vez a los caminos del Señor, o queremos llegar con el mensaje por primera vez a una de nuestras familias, entonces se da a notar la estrategia del enemigo cuando empieza a desacreditar al mensajero. Cuando se habla, por decir algo, siempre están pendientes de nuestros errores, de nuestros defectos, y el hecho de que nosotros seamos creyentes, cristianos, convertidos, nacidos de nuevo, nuestra familia o nuestro alrededor muchas veces creen que ya somos perfectos. Entonces, cuando viene una falla, una falta, se empiezan a levantar acusaciones, muchas veces de lo del pasado. Y este que enseña la palabra no era tal persona, no era esto, no era lo otro, como le decían a Jesús también, ¿no? No es el hijo del carpintero como algo insignificante. Y empiezan a levantar muchas veces también falsas acusaciones. Cualquier situación un tanto riesgosa que en la que nos vean, podrían levantar un falso testimonio diciendo, yo lo vi en tal lugar y estaba de esta forma, y estaba con tal persona, y dañar el testimonio. Entonces, eh, dijo esto, esta otra cosa, y lo desacreditan. Por lo general, como que se ve envuelto en chismes, en comentarios que no tienen nada que ver. Mm, pero bueno, este Pablo, a pesar de todo eso, siguió adelante. En el versículo 19, 29 dice, decían esto porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Trófimo era ya un discípulo nuevo, ex pagano, cierto, pero ya convertido. Entonces mire cómo las personas que se dejan influenciar por el enemigo, como en este caso, eh, algunos judíos de Asia, dice, entonces le montan ese escándalo a Pablo, pero como les decía, Pablo no se da por vencido y sigue. Del versículo 30 dice, toda la ciudad se alborotó y se agolpó el pueblo, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Se dice que si Pablo estaba dentro del templo, habían dos atrios o dos patios, el primero que era pues la puerta del atrio interno y luego la puerta del atrio externo, que en el interno pues estaban los judíos, en el externo era para los gentiles que se les permitía ir. Y se dice que en las murallas que separaban o que sostenían en el templo, en las puertas, habían inscripciones en griego que informaban que no podía o que era prohibido que un gentil entre hasta el atrio interior y que si se entraba debían matarlo, tenía que morir por haber profanado el templo. Entonces, por esa razón creo que lo arrastran hasta afuera y cierran la puerta. Dicen, intentaban en el 31 ellos matarlo cuando se le avisó al comandante de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Entonces llega este comandante, ¿no es cierto? Este inmediatamente como llega, tomó soldados
y centuriones y corrió a ellos. Cuando ellos vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Podemos ver aquí, aún en medio de esta dificultad y de este altercado, Dios obrando a favor de Pablo, ¿no? Que cuando miran a este ejército, digamos, la gente se calma y dejan de golpearlo, porque era muy posible que cuando llegue las autoridades, ya Pablo podría estar muerto. Entonces dice en el 33, llegando el comandante, lo prendió y lo mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. En este momento se cumple la profecía que le habían mencionado a Pablo, el profeta Agabo, cuando le dijo que va a ser atado y va a ser atado en poco tiempo. Y entonces se está cumpliendo esta profecía ahí. En el versículo 34 dice, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, lo mandó a llevar a la fortaleza, lo lleva a otro lugar. Y dice, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Lo seguían resguardando para que no le hagan daño, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Esta es una escena muy similar cuando Jesús, cuando Bernabé venían y el pueblo se agolpaba a hacer el escándalo y estaban en contra. Aquí podemos ver que siempre vamos a tener controversia con el mensaje. Siempre vamos a tener dificultad en el evangelizar. Hoy en día, obviamente, no podemos experimentar la persecución y la violencia contra el Evangelio como en aquellos tiempos, pero sí hay, de todas maneras, el enemigo se mueve siendo sagaz eh, en su forma de actuar y trata siempre de frustrar el trabajo misionero, siempre va a tratar de frustrar, pero depende de nosotros el imitar a Pablo aquí y resistir todas estas pruebas. Hay muchos que empiezan una obra misionera y al primer tropiezo ya no siguen. Eh, Tenemos muchos aún en nuestras iglesias que han empezado un discipulado, han tomado la decisión de discipularse, pero cuando en la agenda llegamos al punto donde habla, por ejemplo, del perdón, ya no quieren seguir porque les dificulta. Yo no puedo perdonar a mi esposo, yo no puedo perdonar a mi esposa, yo no puedo perdonar a mi padre, a mi hermano, a mi vecino, a mi amigo, bueno, etcétera. Y en el primer tropiezo ya desisten y se quedan como atrás, se atrasan, se estancan. Y igual cuando vamos a evangelizar, muchas veces evangelizamos a una persona, le compartimos y tal vez no nos escucha, tal vez nos rechaza y ese rechazo hace de que nosotros desistamos y decimos, no, no fue mi día, bueno, etcétera. No, no tenemos que ser así, tenemos que insistir, persistir y seguir adelante. Entonces, podemos ver esta escena de Jesús cuando todos se le van en contra, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Debe haber otros que sí quieren recibir y deben haber algunos que sí están de acuerdo con nosotros. Entonces debemos insistir, debemos seguir adelante, debemos tener en cuenta que siempre vamos a tener contrarios, siempre vamos a tener al enemigo poniendo tropiezo, pero que en nuestra mente y en nuestro corazón debe estar el que estamos llamados a cumplir, perdón la redundancia, con el llamado. Estamos diseñados para cumplir con lo que el Señor quiere que hagamos, para lo que Él nos mandó, para lo que Él nos llamó.
Dice en el verso 37, cuando estaban a punto de meterlo en la fortaleza, Pablo dijo al comandante, ¿se me permite decirle algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Entonces el comandante parece ser que hablaba en griego y Pablo le habló en griego, por eso él dice, como quien dice, ¿sabes griego? ¿Sabes hablar esto? Entonces, no eres tú, le dice el comandante, el, el egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios, se dice que en los años 57, más o menos 60, después de Cristo, hubo un grupo de guerrilleros liderados por un egipcio que querían liberar el pueblo de Israel, de los romanos, y hubo así un altercado y creía entonces este comandante que Pablo podía ser ese, porque la historia cuenta pues que aquellos sicarios o guerrilleros los murieron, pero el que los dirigía escapó. Y con esta bulla y con todo lo que estaba sucediendo, el escándalo, entonces a Pablo lo estaban confundiendo con este egipcio. En el 39 dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío, de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y entonces cuando se lo permitió, Pablo pide de pie en las gradas y señala al pueblo, ¿no es cierto? Y dice, el pueblo en gran silencio y comenzó a hablar en lengua hebrea, diciendo, hasta aquí llega este capítulo 21, en el 22 nos sigue narrando lo que Pablo dice y empieza nuevamente a contar su testimonio cuando iba camino a Damasco. Ya todos sabemos lo que le sucedió. El Señor se le aparece en un esplendor de luz, él cae al piso y le pregunta. Ya sabemos cuál es el testimonio de Pablo en su conversión. Pero todo esto nos lleva a entender que para Pablo no importó las circunstancias. Pablo toma todo lo que le sucedió, todo lo que le sucede, toma como oportunidad para predicar. Si notamos a lo largo de toda la historia y de los viajes misioneros de Pablo, tuvo muchas dificultades y entre esas dificultades él siempre tuvo la oportunidad para predicar la palabra, para evangelizar. Entonces nosotros debemos tomar ese ejemplo y a veces nos encontramos en situaciones complicadas, en situaciones difíciles, que tal vez muchas veces nosotros en nuestra actitud egoísta pensamos en primero salir nosotros del problema y después mirar a ver cómo hago, si es que nos acordamos. Pero deberíamos aprender de Pablo y ver todas las circunstancias, todas las situaciones como la oportunidad para hablar del Señor, porque deberíamos hacer de la evangelización un estilo de vida, como habíamos mencionado anteriormente. Los que tienen que cumplir el llamado de Dios no pueden morir. Dios es el que tiene soberanía absoluta sobre todo este proceso de crisis, salvación, arresto y juicio. Él mismo protege y guía al que le encomendó la tarea de evangelización. Así es que si nosotros nos consideramos seguidores de Cristo, discípulos del Señor, entonces nuestra tarea es hacer discípulos en todas las naciones, discípulos alrededor de nuestras casas, en nuestras familias. Y no vamos a morir hasta que cumplamos con ese llamado. El Señor tomará el control en nuestras crisis. El Señor va a tomar el control del arresto, del juicio. Él nos protegerá y nos guiará para cumplirlo con lo que nos ha encomendado. Las muchas acusaciones y amenazas no callaron a Pablo, como pudimos darnos cuenta, ¿no es cierto? Entonces que las acusaciones, los tropiezos, los chismes, las habladurías, los malos testimonios que han sido lanzados contra nosotros no deben
detenernos en el proceso de evangelizar, ganar, edificar, capacitarnos para después poder enviar más obreros a la mies. Debemos utilizar todo lo que somos y tenemos para anunciar activamente el Evangelio en toda situación. Así como Pablo les decía, todo utilizó como una oportunidad para hacer la obra. Mis hermanos, que Dios nos haya hablado. Quisiera que si alguno tiene algo más para aportar y posteriormente pues orar por este espacio, entonces me gustaría escucharlo. Pero antes quisiera que hiciéramos una plegaria al Señor por la palabra. Señor nuestro, tenemos